arenales. Bueno, estimado Jorge, ahí sabe que estaba mirando el otro día el mapa del territorio de Neuquén que sale publicado en la revista Más Neuquén. Destacada publicación de la zona. Bueno, eso lo dice usted. Estaba viendo que no veo ninguna ciudad de las que conocemos actualmente. Traté de ubicar alguna referencia de poblaciones y no hay ninguna. El mapa es de 1887. Pero encuentro toda la línea de fortines, encuentro muchos lugares que tenían otra denominación a la que tienen actualmente. Obviamente no existían los grandes lagos que hay en la actualidad, producto de los embalses. Y había dos fortines en particular que los ubiqué para tratar de tener la descripción, aunque sea visual, que son los fortines Cuarta División y el fortín Cabo Alarcón, que en realidad son el origen de dos ciudades. El fortín Cuarta División, el origen de Chosmalal, y el fortín Cabo Alarcón es el origen de Picún Leufú. En realidad son dos fortines que fueron puestos por distintas divisiones del Ejército Nacional, una por la Cuarta División, el de Chosmalal, y el fortín Cabo Alarcón por la Primera División. También ese es un tema, el de la campaña, de cómo se fueron desarrollando las distintas divisiones, cómo fueron avanzando. Yo lo considero importante para que la gente sepa, porque hay, a excepción obviamente de los ámbitos donde se estudian estos temas, el conocimiento no es muy grande. El fortín de Chosmalal, el de la Cuarta División, la Cuarta División ingresó por la zona norte, por Mendoza, y estaba al frente del coronel Napoleón Uriburu. ¿Pariente de Napoleón o pariente de Uriburu? Usted está en chistoso. Es un salteño que había participado de la expedición al Chaco, ya tenía experiencia previa en combatir a los pueblos originarios. Bueno, en el mismo Chaco había ejercido el cargo de gobernador. Había recibido instrucciones de Roca, que le decía, y acá sí leo textual: va a establecerse permanentemente con su división en la margen norte del Neuquén. Para esto debe previamente tratar de limpiar de indios toda la parte comprendida entre los ríos Barrancas y Neuquén, a fin de dejar perfectamente segura su retaguardia, donde no debe quedar ni uno solo. Mamá. Disculpe. ¿Alguna parte que no haya entendido? No. Hay que decir que don Napoleón Dijo, si lo vamos a hacer bien, a fondo. sí, pero igualmente, Qué bárbaro. en realidad don Napoleón hizo más de lo que se le pidió. Porque también había órdenes expresas que decía: se guardará de ejecutar ningún acto de hostilidad con estos indios sin ser de algún modo provocado. Se refería a los que estaban del otro lado del río Neuquén. Don Napoleón Uriburu desobedeció esa orden y avanzó sobre la línea que le había fijado. Se extralimitó. Llamémoslo así, aunque siempre está la duda si hubo alguna orden. O sea, nosotros podemos leer esto porque han quedado registros. No sabemos de otros registros que a lo mejor han sido... Tal vez también se hacía algo para los registros y otra cosa eran las órdenes verbales de las que no podemos tener más información o algún registro escrito que se haya destruido también con el tiempo, de manera casual o ex profeso. Lo que es interesante de estos casos es que tomar en cuenta de que los pueblos, las poblaciones, no surgieron de la nada, que generalmente eran estos fortines, en el caso sobre todo de Chosmalal y Picún Leufú, los que luego, a partir de ellos, se desarrollaron los pueblos que hoy continúan hasta el día de hoy, ¿no? Claro, porque aparte, donde se instalaba un fortín, no es que se instalaba solamente la dotación militar, sino que iba acompañado de todo un bagaje de civiles que iban acompañando al ejército, desde mercanchifles hasta gente que tenía diversos oficios, pero que eran útiles para... Algunos muy antiguos. ¿A qué se refiere? No, digo, hay oficios antiguos, sí. Algunos que los denominan, que siempre... Algo similar ocurrió después con los desarrollos petroleros, digamos, ¿no? Sí, pero mire, sé que no estaba pensando justamente en eso. Cuando usted dijo algunos muy antiguos, yo pensé, por ejemplo... Talabartería, herrería... Claro. O sea, no podía instalarse un fortín... está bien. Sí. No podía instalarse un fortín si no había una herrería. Claro. Era prácticamente indispensable. Y junto con el herrero estaba la familia. Y bueno, y venían los comerciantes que también se instalaban bajo la protección del ejército, del fortín. A veces
salía bien, a veces salía mal, porque también, si bien la campaña del desierto no fue... ¿Qué palabra utilizó? ¿Fácil, dijo usted? No, tomé algo que decía ahí sobre en la biografía de Olascuaga, que era de un paseo, hablaba. Algo así como un paseo. Sí, no fue tan paseo desde el momento en que demoraron 5 años en terminarla. En realidad fue un avance arrollador. 1879 prácticamente estaba el ejército a orillas del río Neuquén y el Limay. También habíamos mencionado en el programa pasado de Olascuaga, y lo relacionamos con este tema, que hubo un evento en Buenos Aires, que fue el alzamiento del gobernador Tejedor, que provocó que se interrumpiera la campaña. Tuvieron que distraer fuerzas porque era serio, podía provocar incluso más que Roca no sea presidente. El término paseo también tiene que ver, sobre todo basado en el hecho de que, por ejemplo, el ejército contaba con cañones, con fusiles Remington, que marcaban una diferencia enorme en esa época frente al armamento rústico, histórico, de los pueblos originarios, con los cuales no tuvieron mucha oportunidad de hacerles frente. A eso no quiere decir que no haya habido enfrentamientos, hubo enfrentamientos, no quiere decir sí, que no haya habido inclusive masacres, pero no fue no eran fuerzas regulares de los dos lados, como por ejemplo al mismo tiempo, unos pocos años antes, se daban en las guerras fratricidas que tuvo nuestro país en sus inicios, donde se encontraban 5.000 de un lado, 6.000 del otro, tantos cañones, la fuerza estaba de un lado y del otro lado estaba la astucia. Claro. Porque es interesante eso que usted dice, porque realmente la historia la escriben los que ganan, y cuando hay un hecho que involucra a las fuerzas nacionales, que las fuerzas nacionales pierden efectivos que mueren, generalmente se debe a que fueron sorprendidos, que fueron asesinados, y cuando el mismo hecho sucede de manera inversa, porque lograron emplear la táctica adecuada para vencer al enemigo. Pero bueno, volvamos a don Napoleón Uriburu, porque vio cómo es la cosa, siempre nos desviamos del tema. Bueno, estamos hablando de Roca, que le pidió que se guardara de ejecutar ningún acto de hostilidad. Uriburu, para dar cumplimiento a las órdenes, organizó en el fuerte General San Martín, que estaba en Mendoza, la 4ª división, incorporó a los cuerpos que la componían un grupo de vaqueanos. Los vaqueanos no solo conocían todos los lugares, sino que aparte conocían la cultura y el idioma de los pueblos originarios. A esos vaqueanos se los denominaba choiqueros, ya que su principal actividad era la caza de choy, que es de ñandúes. La 4ª división inició el avance el 21 de abril, y luego de varias jornadas, 21 de abril de 1879 estamos hablando, ¿no? Luego de varias jornadas entró en territorio del actual Neuquén, que se abría así como un espacio inconmensurable. El norte neuquino es hermoso y mágico. De pronto apareció la primera señal, un humo espeso en dirección al río Curilubú. Eso anunciaba la presencia humana, por lo menos eso es lo que mencionan en los partes de guerra, ¿no? Encontraron restos de lo que parecía haber sido una tribu numerosa, los rastrojos abandonados, los vestigios de una huida precipitada. Acuérdese que los bichadores y los choiqueros de Purrán, y eso lo habíamos contado hace unos programas atrás, estaban preocupados porque ya tenían noticias de esa preparación del Ejército Nacional en Mendoza, y la estrategia que decidieron usar era huir hacia la cordillera. Decidieron no enfrentarlo porque sabían de las armas del Ejército Nacional, y también porque estaban asustados por la desbandada de sus hermanos de raza de las llanuras pampeanas, de las llanuras bonaerenses, llegaban incesantemente a estas tierras a pedir ayuda. Cuando llega el 6 de mayo este cuerpo del Ejército Nacional a las confluencias de los ríos Neuquén y el Curilubú, hicieron un reconocimiento de la zona y se dieron cuenta que era un lugar estratégico. No en vano ese lugar había sido escogido por los pehuenches para instalar tolderías en otros momentos. Ahí tenemos el origen de Chosmalal, a orillas del Curilubú. El 10 de mayo... ¿Se anima en 3 minutos? Déjeme decirle, el 10 de mayo de 1879 fue el día en que se iniciaron los trabajos de construcción del fuerte, y es el día que se considera de la fundación del Fortín 4ª División, origen de la ciudad de Chosmalal. El Fortín Cabo Alarcón, que dio origen a Piconlufú, tiene algunos antecedentes en cuanto a que no es como en el caso del 4ª División, de que llegaron por primera vez la gente del Ejército Nacional, sino que fue recorrido
anteriormente, en primer lugar por el mayor Mariano Bejarano, que salió navegando desde Patagones por el Río Negro. El mayor Bejarano llegó hasta los dominios de Sayhueque, de Reuquecurá. Bueno, regresó poco después. Elaboró importantes cartas, mapas geográficos, el mayor Bejarano. También fue por ese lugar donde pasó el Perito Moreno, cuando escapaba de las tolderías de Sayhueque, primero por el Calufú, después por el Coyoncurá y por último el Limay, una odisea que él cuenta digna de película de aventuras, todas las vicisitudes que tuvieron que pasar. El primer campamento en lo que sería después el Fortín Cabo... Bueno, ¿te ubica el arroyo Picunlufú? Es importante porque Picunlufú cambió varias veces de ubicación. Primero por temas de ubicación del Fortín y después porque fue reasentada por... ¿Construcción del Chocón puede ser? Exactamente. El nombre del Fortín Cabo Alarcón se debe a un cabo del ejército que fue muerto. Depende cómo cuenten la historia, de acuerdo a lo que dijimos recién, ¿no? O sea, la historia dice que fue asesinado, vilmente. ¿no? Pero en realidad con ese criterio todos han sido asesinados, claro, ¿no? Entonces vamos a decir que fue muerto. El Cabo Alarcón era un chasque, era un correo, era un trabajo muy peligroso el tener que estar llevando correo de un fortín a otro. No fue muerto solo, iba con otros 2 compañeros, pero bueno, en honor a él se puso el nombre de Fortín Cabo Alarcón. Hoy hay un cerro con ese nombre. El caserío de Cabo Alarcón era el más importante en esa época, por lo menos en la zona del Limay. Estamos hablando de 1890. La campaña terminó en el 85, el fortín fue desocupado, pero luego fue nuevamente reconstruido. Bueno, era el más importante caserío de la época, porque se encontraba en un lugar estratégico, camino a la zona de lo que sería ahora San Martín de los Andes. Tenía escuela, comisaría, taller de herrería, bueno, de eso estamos hablando hace un rato. Tenía una casa de negocios, tenía ranchos y tenía el palomar militar. El palomar militar era un medio de comunicación importante y que había que proteger. Había varios palomares, también en el Fortín Primera División. Los palomares se usaron hasta bastante pasado el siglo XX. Había otro palomar en Zapala, cuando ya era Punta de Riel, o sea, estamos hablando de 20, 30 años después. Durante toda la última década del siglo XIX se fueron radicando colonos, pioneros ahí en el valle del Picunlufú, formando lo que luego sería la colonia o la villa que lleva el nombre del río o del arroyo homónimo. Esos son los 2 orígenes de los pueblos, ciudades, hoy, que tuvieron un origen como muchas otras, porque no son las únicas. En realidad, gran parte de los pueblos de Neuquén han sido formados en la proximidad del Fortín. Creo que con esto terminamos, ya estamos sobre la hora, nos están mirando como diciendo, cortá. Sí, me da miedo. Nos están mirando feo. Sí. Pero nada, mentira, un saludo a Agustín que es el operador que nos está haciendo señas, solamente nos está recordando. Ya es hora de que nos retiremos. El horario. Hasta el próximo jueves. Y nos vamos con un tema de Mi Querido Neuquén, pero no un tema de Mi Querido Neuquén. El tema se llama Mi Querido Neuquén y lo canta Jonathan Lilio, que es nacido en Picunlufú. Mire usted. Hasta el jueves. Hasta el jueves, Rodrigo. ¿Cómo no recordarte, mi querido Neuquén, si tu viento sureño ha quedado en mi piel? Tus aguas cristalinas de hielos del Chachí, fecundando semillas del piñón por venir. En tus cumbres nevadas, nubes regándote, bendición de la hacienda del Mapuche Nehuén. Vallecito querido de frutilla y coiro, cuando escucho tu río, canta mi corazón. Cómo extraño tu enero, viéndote florecer, pastores hacia el cielo, chivos que proteger. Tus aguas cristalinas de hielos del Chachí, fecundando semillas
del piñón por venir. En tus cumbres nevadas, nubes regándote, bendición de la siembra del Mapuche Nahuel. Vallecito querido de frutilla y coirón, cuando escucho tu río, canta mi corazón. Cuando escucho tu río, canta mi corazón. Mi querido Neuquén. ¿Qué le parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, espere, pero también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de los que ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, pero entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los jueves de 18 a 19 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por el 87.9, la radio pública de Plotier.